el hermano Franklin, eh, haga la lectura de Primera de Samuel, capítulo 27, versículos del 1 al 12, que estamos estudiando. Muy bien, buenas noches. Primera de Samuel, capítulo 27, el 1 al 12. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto así seré muerto, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siglac, por lo cual Siglac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los guerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Versículo 9. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameeli, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Muy bien, hermanos. ¿Me escuchan mejor? Ahí trate de subir el volumen. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Listo. Estamos hablando entonces de por qué tomamos malas decisiones. Entonces, estamos basados en Primera de Samuel capítulo 27, versículos del 1 al 12. Y en la primera sesión que estuvimos reunidos, estuvimos hablando acerca de pues, la primera situación para tomar una mala decisión, ¿no? Y habíamos hablado de que la primera forma en que uno toma malas decisiones es cuando se escucha a uno mismo. Entonces, David se escuchó a sí mismo y sacó conclusiones en relación a sus pareceres y sus sentidos, ¿no? Llegó a conclusiones, analizó circunstancias y dijo definitivamente, entonces eso es lo que tengo que hacer. Cuando uno habla consigo mismo para tomar decisiones, pues siempre va a hacer lo que uno quiere, ¿no? Y si uno habla con alguien que sabe que le va a decir con lo que uno quiere, es como hablarse uno mismo, ¿no? Porque a veces también pasa eso, ¿no? Uno dice, yo pedí consejo, pero ¿a quién? A personas que uno sabe que le van a decir lo mismo. Pero cuando uno sabe que hay alguien que no le va a decir lo mismo, por lo general a esas personas no vamos. Vamos es a las personas que nos pueden decir y nos pueden referir las mismas cosas. Esa fue la primera parte. En la segunda parte, vimos entonces que una, una acción para tomar malas decisiones es que no me importa nadie más, ¿sí?
Entonces, lo que me importa soy yo hablo con mi corazón me determina lo que debo hacer según mis deseos. Y después, entonces, hablábamos de que finalmente no me importa el otro. Entonces, el pueblo, en el caso de David, fue afectado, ¿no? Miramos el versículo acá, 27, versículos de 2 al 3, y estamos mirando cómo el pueblo cambió, fue afectado porque les tocó ir a su familia, le tocó ir a su pueblo, a los suyos o los que lo seguían, irse también por la tierra de los filisteos y empezar una situación parecida. Y les cambió la vida. Las circunstancias que vivía David ya fueron otras, fueron diferentes. Entonces se cambió las circunstancias, se cambió su vida. Entonces también vimos cómo nuestras malas decisiones nos llevan a un cambio de vida, ¿no? David, como veíamos, vivió con un sentido de falsa seguridad. Él pensó que lo que estaba haciendo estaba bien, pensó que era seguro, que estaba en lo correcto, pero realmente no. David buscó ayuda, corrió con la multitud equivocada, se alineó con el enemigo, entonces buscó estar cómodamente sin importar lo que sus familiares vivieran. Y eso le cambió la vida. Vivió más o menos 16 meses allí, más o menos, eh, pero fueron tiempos difíciles para David en esas circunstancias. ¿Mm? ¿Qué más fue afectado en David? La paz. La paz, aquí empezamos con la idea del tema de hoy. Por tomar malas decisiones, escuchando su corazón y no importarle los demás, empezó una serie de circunstancias con los otros, es decir, con sus seres queridos. Y una de esas circunstancias fue que tuvo que cambiar de vida a una vida diferente y se afectó las mismas circunstancias de la vida de una manera particular. Eh, la paz que podía haber tenido David fue afectada. ¿Mm? Digamos que el pecado, queridos hermanos, cuando nosotros tomamos malas decisiones, el pecado nos lleva más allá de donde nosotros deseamos ir. ¿Me hago entender? Cuando uno toma una mala decisión, una decisión en pecado, uno no se imagina, uno no se imagina ir tan lejos. ¿Me hago entender? Es decir, uno piensa, esto voy a hacerlo y realmente no es tan malo. Y uno piensa, me voy a permitir esta circunstancia. Pero el pecado lo lleva aún más allá de donde usted deseaba ir originalmente. ¿Me hago entender? Entonces, uno como que plantea una circunstancia, plantea una cosa y se va más allá. Ahora, el pecado lo lleva a uno más allá de donde se desea ir. Pero además de eso, lo mantiene el tiempo más del que usted deseaba permanecer. Es decir, usted no se imaginó que iba a permanecer todo ese tiempo en esa circunstancia y le costará mucho más de lo que desea pagar. Las malas decisiones, por lo general, son decisiones pecaminosas y no necesariamente estamos hablando de pecados escandalosos, que también los hay, pero son decisiones que nos llevan a sufrimientos y que también nos llevan a pecados. Y son pecados que no quisiéramos ir. Y son pecados donde no quisimos estar tanto tiempo y tampoco pagar el costo que finalmente estábamos viviendo. ¿Mm? Nosotros estamos viendo esta verdad en la vida de David. En este pasaje, David, el hombre de Dios, cayó en lo más bajo que un hombre pueda caer. ¿Por qué? Quedó fuera de la voluntad de Dios. Empecemos por ahí, ¿no? Quedó fuera de la voluntad de Dios. Quedó fuera de lo que Dios había determinado. Quedó fuera de los caminos del Señor. También quedó fuera de los caminos de Dios.
está lejos de lo que Dios había determinado. Y finalmente terminó trabajando activamente contra el enemigo de su pueblo. ¿Mm? Ahora, aquí hay una cosa especial, que en esa circunstancia estaba sucediendo algo que solo le pasa a los creyentes cuando toman malas decisiones y están envueltos en una situación de pecado, que por una obra de gracia de Dios, David no se estaba divirtiendo. ¿Me hago entender? No la estaba pasando bien. ¿Cómo es el incrédulo en el pecado? Pues lo disfruta, lo vive, tranquilo, relajado, siente que todo está bien. En el caso de David, no. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en él. Entonces, David no se divertía, no le estaba pasando a él, ¿no? David, digamos que de alguna manera, eh, su pecado le había afectado porque afectó al pueblo de su vida, o sea, a los que lo seguían y a su familia. Le afectó los patrones, la conducta que estaba viviendo, las circunstancias, y afectó la paz. En esas circunstancias, David termina no pasando un buen momento. Entonces, una mala decisión nos lleva a no pasar las circunstancias tan bien. Todo cambia en nuestras vidas cuando tomamos malas decisiones. Ahora, eh, David perdió finalmente. Vamos al capítulo 29. Vamos al capítulo 29. Capítulo 29, versículos 1 al 5. Por favor, un hermano que lo lea. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 29, versículos del 1 al 5. Buenas noches, pastor y hermanos. Sí, hermano. Primera Samuel 29, dice, capítulo 29, versículo 1, dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Tremendo pasaje, ¿cierto? Tremendo pasaje. Mire dónde terminó David. Miren la circunstancia. O sea, David estaba con el pueblo filisteo, ¿no? Eso ya es claro. Le cambió la vida, la decisión que tomó, le cambió la vida a su pueblo, le cambió la vida a las circunstancias que tenía. Y aquí finalmente, por una decisión que se toma, David pierde su propia identidad. Recordemos, ¿quién era David? El ungido de Dios. ¿Quién era David? El que Dios había determinado para cambiar o para guiar a Israel. El santo, el escogido, el guerrero de Dios, el celoso de Dios y todas las circunstancias. Entonces, ese era David, ¿cierto? Cuando toma esta decisión, pues cambian todas las cosas. Se vuelve aliado de los amigos, de los enemigos de Dios. Y como está aliado de los enemigos de Dios, pues obviamente tiene que hacer lo que los enemigos de Dios hacen. Pero aún los enemigos de Dios se hacen, o sea, los enemigos de Dios, que son sus amigos, se resisten a David mismo. Dicho de otra manera, David ya no se sabe quién es, ¿no? O sea, ¿quién es David? O sea, toma una mala decisión y ya hasta pierde su propio ser. Los filisteos juntaban todas sus fuerzas en Afec, Israel, y acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías,
de cientos y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia. ¿Con quién? Pues con el filisteo Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, es decir, los otros, los compañeros, los amigos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Porque es que David no estaba solo, ¿no? Estaba acompañado con los suyos, con sus guerreros. Ellos no podían quedarse allá en las tierras filisteas comiendo de balde. Tenían que también participar en las guerras. Entonces, ¿qué hacen aquí estos filisteos? ¿Mm? ¿Qué hacen estos hebreos, perdón? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día en que ha pasado a mí hasta hoy, hasta hoy? David tenía miedo a Saúl, miedo a la muerte, y terminó completamente aliado con un enemigo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues los príncipes se enojaron. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Será que estos príncipes tenían razón? Claro que tenían razón. ¿Qué podría hacer pasar David? Aunque el rey filisteo tenía confianza en que él era su amigo, pues la realidad es que tenía razón en lo que estaban diciendo los príncipes. ¿Qué tal que en la batalla empiece a cambiar de camino y empiece a matar a los filisteos? Pues tiene sentido, porque se supone que estaba bien, pero puede cambiar de opinión y entonces empiezan las cosas a complicarse. David pierde totalmente su identidad. Ya no le creen, ya no están con él, ya estos príncipes tampoco lo reconocen, ¿sí? No es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a miles. ¿De dónde eran esos miles? Y David a sus 10,000. ¿De dónde eran esos 10,000? Pues eran filisteos. Entonces los príncipes estaban diciendo, o sea, este es peor que Saúl. Eliminó a más de nosotros que lo que pudo haber hecho David, y la gente cantaba y lo reconocía. ¿Acaso no es este David? Perdió totalmente su identidad. No le creen ni unos, no le creen ni los otros. A eso termina cuando toman malas decisiones. Es como cuando un joven, que lo hemos visto en los años del cristianismo, cuando un joven empieza en su vida cristiana y se siente pues aferrado y se siente especial en las cosas con Dios y empieza a caminar con el Señor, pero cuando de pronto empieza a dudar de Dios y empieza a pensar en otras opciones y empieza a decir, bueno, ¿será que si probamos esto o si probamos lo otro? ¿Qué tal? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será si vivimos de esta manera? ¿Cómo será si vivimos de esta manera? ¿Cómo será si nos relacionamos con las personas de esta manera? Y empiezan a asistir, a reunirse, a abandonar su fe y buscar otras opciones. Pero cuando ven que esas opciones se van más allá de los propios parámetros que están viviendo, pues dicen, no, 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 como que hasta allá tampoco, ¿cierto? Pero sus amigos le dicen, no, pero ánimo, termine esto o haga esto o comporte como nosotros. Y entonces este hombre, este joven dice, no, pero entonces, por una mala decisión de estar en el ambiente no requerido, no correcto, ¿qué termina haciendo? Termina desubicado, no sabiendo quién es. ¿Será que soy un cristiano? ¿Será que este es mi mundo? ¿Cuál será mi relación correcta? ¿Con quién me puedo juntar? ¿Con qué personas puedo estar? Porque aquí me rechazan, pero allá también no era la expectativa de lo que yo pensaba que podía hacer. Me están rechazando en juntas partes. Es decir, no sé quién soy. Eso es lo que estaba pasando con David. Perdió finalmente su identidad. Los filisteos no lo querían alrededor. Él hizo todo lo posible por agradarles,
porque ya había tomado una mala decisión y como tomó esa mala decisión no podía volver atrás. Entonces procuraba seguir en esa mala decisión, así como se dice popularmente, hasta que llegue el agua al cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba metido en eso. Y aún tomando esa mala decisión y aún tratando de meterse en esa mala decisión hasta lo más profundo, las cosas no le salían bien. David, su sola presencia era una ofensa para ellos también. Es decir, literalmente, David se convirtió en un hombre sin nación, sin ubicación, sin saber qué camino tomar, sin saber cuál era la mejor solución. Todo comenzó con una mala decisión y terminó perdiendo el camino correcto. ¿Ahora a dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi pueblo? Ninguno me acepta. Por más que trato de agradar a estos filisteos, resulta que me rechazan. ¿Cuál es el lugar que yo debo estar? No pensaba en la voluntad de Dios, sino que estaba pensando en la realidad de su condición. ¿Por qué? Por malas decisiones tomadas. Ahora, David revela las profundidades en el que él ha caído. Voy a leerles del versículo 6 al versículo 8. Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya a la pelea contra los enemigos de mi señor el rey? Ah, estamos hablando de David, ¿no? ¿Se recuerdan? David definitivamente revela con estas palabras las profundidades en que ha caído. El futuro del rey de Israel se arrastra a los pies de un rey pagano. Está totalmente arrastrado. Miren lo que está diciendo. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado a tu siervo desde el día que yo estoy contigo hasta hoy para que no vaya y pelee contra quién? Contra los enemigos de mi rey. Es decir, contra el pueblo de Dios. Su rey, ¿quién era? Pues Aquís, es decir, los filisteos. Ahora era su rey, pero ellos no lo querían. Pero él se fue hacia lo más bajo, ¿sí me hago entender? Hasta las más profundidades y aquí se manifiesta. Se declaró, el futuro rey de Israel se declaró un siervo, un sirviente de un rey pagano. ¿Mm? Él llega a un punto bajo, a declarar que los enemigos del rey Aquís son también sus enemigos. Es decir, que el pueblo de Israel es su enemigo. ¿Mm? Se declara de la manera más vil. Así somos. Las malas decisiones nos llevan hasta el fondo, hermanos. Hasta el fondo. Y nos arrastra de la peor manera. Y no queremos retroceder, sino que ya vamos y nos vamos sometiendo hasta donde nos vamos sometiendo, sin importar la circunstancia que estamos viviendo. Hay personas, queridos hermanos, que toman una mala decisión económica y prefieren perderlo todo antes de retractarse. Cambian, se van hasta las últimas consecuencias, se van hasta lo más profundo y caen en la peor circunstancia con tal de seguir escuchando o pensando que la idea de su corazón era la correcta. Sin medida. Van hasta lo más profundo. Hay personas que toman decisiones afectivas, conyugales, emocionales, de noviazgo, con personas incorrectas,
que se les ha advertido, que se les ha dicho, no es la persona, mire, tenga cuidado. Y prefieren aparentar una buena relación, prefieren aparentar un buen matrimonio, cosa que no es verdad que están viviendo, antes de ceder y reconocer y arrepentirse y retroceder, sino que van a lo más profundo, como David. Siguen en la peor circunstancia como David, mintiéndose a sí mismos, mintiendo a otros. ¿Ustedes creen que David, no, o sea, qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con los años anteriores? O sea, ¿qué pasó con su vida? ¿Ustedes creen que eso no lo tenía en la mente? Claro que lo tenía en la mente. Pero estaba con los filisteos y quería preservar la vida y quería estar, o sea, quería preservar su vida de la manera que fuese, aún en contra de lo que Dios había determinado. Y estando allá dice, pero ¿cómo así? ¿Qué he hecho yo? O sea, se había portado bien con este filisteo, con este rey. ¿Qué he hecho yo? No, yo estoy bien. ¿Por qué no me permites luchar contra los enemigos de mi Señor? De los enemigos de Dios. Quiero luchar contra ellos. Tal vez en su corazón sabía que no era lo correcto, que es lo más seguro. Como escriben los salmos, seguramente su alma estaba abatida hasta los huesos. Tal vez estaba en la peor circunstancia y estaba intranquilo, pero ya había tomado una mala decisión y no quería retractarse. Así le costara la apariencia, porque lo más seguro es que sabía, ¿no? ¿Mm? Hay personas que uno les dice, hermano, no haga esto, no haga estas circunstancias. Pues, hermano, ¿cómo le fue con eso? Bien, 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 oh, bien, bien, bien. Pero en realidad están mal. Están mal. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque el orgullo, la soberbia, el no retractarse, va hasta las últimas consecuencias. Miren, en esta mala decisión, David se convirtió en un siervo pagano, de lo más vil y esclavizado. ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de David? ¿Cuál es la imagen que los niños de nuestras escuelas dominicales tienen de David? Ah, no, el que venció a Goliat, ¿no? Entonces todos nos imaginamos por allá danzando a David y lo utilizan diciendo, mire, Dios tenía una relación hermosa con David, miren este poderoso aquí danzando, miren esto cómo vencía a Goliat, mire cómo vence a los pueblos, mire cómo fue misericordioso con Saúl. No, o sea, era guerrero, era misericordioso, o sea, todo pues uno se imagina con David ungido desde rey, se lo imagina uno rubio, de ojos azules, todo lleno de espiritualidad. Esas son las imágenes que uno tiene de David, ¿no? Pero aquí vemos a un David en la peor circunstancia por una mala decisión. En la peor. Y aquí nos la describe del versículo 6 al versículo 8. Y aquí llamó a David y le dijo, perdón, del versículo 9 al 11. Vamos a leer del 9 al 11. Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan ese comportamiento tan servil que tuvo que haber tenido David con Aquís, con el filisteo, para que lo llamara así? Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo. Ah, y llevó a los otros a la perdición, ¿no? Y llevó a los otros a negar su fe. O sea, no se quedó él solo en esa circunstancia, sino que llevó a los suyos. No venga con nosotros, levántate, pues de la mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo. Y levantado al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Ahí está. Ahí vemos entonces David
en esta circunstancia. Mm, La cosa se complica más, hermanos, para el pobre David. Es que cuando uno toma una mala decisión, hermanos, escuchando su corazón, cuando uno toma una mala decisión, eh, digámoslo así, mm, no teniendo a consideración al otro, ni lo que el otro pueda sufrir, entonces las cosas se van a los términos graves. Y aquí David pasa a una circunstancia muy grave, hermanos. Pido el favor a algún hermano que lea el capítulo 30, versículos del 1 al 5. La cosa se complicó. Mejor dicho, si antes estaba mal, ahora está peor. Si David no lo querían, ahora la situación estaba mucho peor. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los había llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. ¿Qué tal este pasaje, no? Él perdió más de lo que jamás pudo haber imaginado. Los amalecitas se vengaron contra David. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto en el capítulo 27, bueno, o que habíamos mencionado que David estaba pues luchando a favor de los filisteos? Pues claro, peleó con los amalecitas y los amalecitas se vengaron contra David y contra sus hombres por las cosas pues, que les había hecho. Sus familias, junto con las familias de los filisteos, pues fueron cautivas y la ciudad es totalmente quemada. Ahora, aquí hay algo particular. Bueno, David llega con sus hombres a Singlar. Eh, ya la ciudad había sido asolada, le prendieron fuego, es decir, quemada, se llevaron a sus familias. Eh, pero aquí hay algo particular, que el enemigo, es decir, los amalecitas, a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. ¿Mm? Entonces, dejemos eso ahí en un momento. Viene David con los suyos a la ciudad, estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces, David y la gente empezaron a llorar hasta que les faltó las fuerzas. Noten lo siguiente, ¿cuál era la razón por la que David se había ido de Israel y se había unido con los filisteos? Pues vamos a suponer, se reunió con su familia y sus amigos y sus seres queridos y les dijo, vámonos de aquí porque Saúl nos va a matar y nos matas a todos. Pero David, ¿cómo nos vamos a ir a donde los filisteos si son el enemigo de Dios? Bueno, si ustedes y no nos vamos para allá, vamos a sufrir. ¿Y qué es lo que uno menos quiere? Que su esposa y sus hijos sufran, ¿sí o no? No, pues es que aquí nuestras esposas van a sufrir, nuestros hijos van a sufrir. No, entonces vámonos, David, porque tampoco, no, pues vámonos todos para allá. Se vuelven siervos, se vuelven serviles contra los filisteos. Se olvidan del pacto de Dios, renuncian a su identidad, se vuelven asesinos a sueldo a favor del rey, sicarios. Y ahora están sin sus esposas y sus hijos. Es decir,
el miedo que tenían se les cumplió con los filisteos. O sea, de nada sirvió, mejor dicho. De nada sirvió todo lo que hicieron. De nada sirvió todo lo que pasó porque finalmente estaban en la situación que tanto temían. Así son nuestras malas decisiones. Tomamos malas decisiones pensando que nos puede ir peor y terminamos en las mismas situaciones por las cuales nosotros tomamos una mala decisión. Entonces, pensamos, voy a tomar esta decisión, no es la mejor, tal vez es incorrecta, tal vez no es la mejor, pero si tomo esta decisión, voy a salvarme de esta situación. Y esta situación termino viviéndola aún en la mala decisión. Así es como funciona. Y así le pasó a David. Es como el que está pidiendo préstamos para pagar un préstamo, ¿no? Entonces pide préstamo aquí, pide préstamo allá y paga un préstamo. Eso es lo más absurdo que hay, pero pues así que hay gente que lo hace, ¿no? Anda pidiendo préstamos para pagar un préstamo. Entonces se siente que está teniendo una solución, pero finalmente le va a llegar la circunstancia que no quisiera hacer, ¿no? Que no quisiera vivir. Por poner un ejemplo de tantas circunstancias de la vida. Entonces, sus familias son tomadas cautivas y su ciudad es quemada. Ahora, volvemos entonces a nuestro texto. Dice entonces, ellos, los enemigos, no habían dado muerte. Esto es interesante que la Biblia lo diga. ¿Saben por qué? Porque es que los paganos mostraron más gracia y misericordia que la de David. ¿Por qué? Porque David sí mató a todos cuando llegó allá. Ellos no mataron a sus mujeres e hijos, pero David sí lo había hecho. Es decir, David, para agradar a los filisteos, acabó con todo el mundo. Acabó con los amalecitas. Cuando vienen los amalecitas queman la ciudad, pero no matan a la gente, sino se las llevan cautivos, seguramente para la esclavitud, pero les perdonan la vida. Entonces ellos mostraron más gracia. Ellos mostraron más misericordia que el propio David. ¿Sí notan? Totalmente enceguecido, totalmente fuera de sí en su comprensión. Se pensaría que solamente fue una mala decisión en una circunstancia de temor, pero no es así las cosas tan fáciles, hermano. Fue una mala decisión que lo conduce a otra mala decisión, que lo conduce a otra mala decisión, que lo conduce a otra mala decisión. Como el que miente. Entonces tiene que tapar esa mentira con otra mentira y tapar esa mentira con otra mentira. ¿Mm? David entonces finalmente llega al fondo. Miren lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas Jehová se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a la primera parte. David se angustió. ¿Saben quién era el pueblo que pretendía apedrearlo? Pues sus propios hombres. No, es que cómo se le ocurre, David, usted nos trajo para protegernos. Lo que nosotros, estamos siguiéndole la corriente en todo, David. Estamos siguiéndole la corriente en todo para que proteja a nuestros hijos y a nuestras esposas y nuestras familias. Y ahora resulta que llegamos y no están. ¿Qué pudo haber pasado con ellos? ¿Qué circunstancias? Entonces se enojaron y amenazaban con matarle. Ellos se dan cuenta de que toda la tragedia que están viviendo es el resultado de la insensatez de David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Lo que David prometió guardar, ellos finalmente no los guardó, sino que estaban en peor situación. Su pecado,
Su mala decisión arruinó la vida de él, arruinó la vida de los otros. Los que estaban con él se dieron cuenta de la circunstancia y ahí entonces empieza el sufrimiento.